Bien, bueno, son días de contraste, son días en los cuales ya no se pueden presentar encuestas. Hay encuestas, por supuesto, que están circulando por redes sociales. Desde hace muchos años se dice que es probablemente inútil esta prohibición de encuestas en los últimos años. Es probablemente también una reforma o una corrección legal que se debería hacer, pero el hecho es que la ley prohíbe la difusión de las encuestas y, por supuesto, como digo, hay propuestas en contraste. ¿Qué hacer con el sistema de salud? ¿Cómo abordar la pandemia, de lo que nos va a quedar todavía para combatir este flagelo que ha enfrentado el mundo y el país en particular? ¿Qué vamos a hacer con el sistema de educación? ¿Va a haber una reforma tributaria? ¿Va a haber impuestos, por ejemplo, a los ricos? ¿Es una mirada más pública la que tenemos que tener de reforzar el Estado o es más bien una recuperación del motor privado como realmente la locomotora que va a impulsar la economía del país? Todos esos temas están ahora mismo en juego y vamos a comenzar, ya lo tenemos, ya tenemos al candidato Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre, que nos acompaña para comenzar este programa porque sabemos además que el candidato Castillo pues ha tenido en las últimas semanas una posición expectante con respecto a lo que podía significar la participación pues de un sector de la izquierda ligado además al magisterio en su caso y con pegada con intención electoral en varias regiones del país. ¿Qué tal, candidato Pedro Castillo? Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado periodista. Un honor saludarla y quisiera aprovechar este espacio para saludar a todos nuestros compatriotas a nivel nacional, al pueblo peruano. ¿Cómo va a encarar los últimos días de esta campaña? Sí, un tanto agotado. Anoche hemos estado en nuestra tierra natal, en Cajamarca. Hoy estamos en este momento, en la mañana estábamos en Manchay, ahora estamos en Cañete, en la carretera, regresando para Lima. Mañana vamos a visitar algunos conos de Lima y, bueno, esperando de que el Perú haga un momento de reflexión y, bueno, opte por la mejor opción. Hemos hecho, yo creo que los candidatos en este corto tiempo hemos tenido la oportunidad de hacer llegar nuestras propuestas. Dejamos en manos del pueblo peruano para que decida, sin ninguna presión, sin ningún regalo, sin ninguna prebenda. Yo creo que el Perú necesita de que asuma una gran responsabilidad en este 11 de abril. Según sus propuestas, o una de las más comentadas ha sido ampliar el presupuesto para el sector de educación hasta el 10% del PBI. Esto ha recibido algunas críticas, incluso pues de exministros de la cartera que consideran inviable la aplicación de una idea como esta y que además señala está usted anteponiendo los intereses del magisterio, para ponerlo muy claramente, sobre los intereses de los propios niños, de los propios alumnos, y que estaría dejando por detrás o postergada la meritocracia. ¿Qué responde ante esas críticas? Bueno, para mí no son críticas, yo creo que son opiniones totalmente ajenas al pueblo. Yo no puedo seguir permitiendo que los niños se duerman frente al aula, no puedo seguir permitiendo de que los niños sigan con plomo en la sangre, no puedo seguir permitiendo de que el 50% de los estudiantes estén en el umbral de la pobreza, de la miseria, de la anemia. Haya un magisterio, que no haya un gobierno que los valore, que hacen un tremendo sacrificio, que, por ejemplo, una realidad de ellos se los ha mandado desarmados, no ha escarmentado el gobierno, no ha escarmentado el ministro, a pesar del año pasado tener una experiencia. Su fracasada estrategia de aprendo en casa da lástima en Perú y en el mundo. Del 26% solamente tuvieron cobertura. Hoy en día los niños están desligados. No podemos permitir un Caligo-Arma que abusa económicamente y hace lo que quiere y llega con los alimentos conlatados y embolsados a la población. Y creo importante, y al otro lado tiene usted a un ministro de Educación que gana 429.000 soles al año, y los viceministros y los sectores, y lo otro, no solamente el sector de educación, sino el problema de la salud. Esta pandemia nos ha permitido, gracias a esta pandemia, ha permitido ver y desnudar de cuerpo entero la precariedad de este viejo y corrupto Estado frente a su pueblo. No, creemos importante que hay que hacer el cambio estructural. Para nosotros no solamente es la prioridad la educación, sino la salud del pueblo peruano. Está bien, de acuerdo, pero usted, profesor Castillo, propone un 10% del PBI.
Estamos hablando de 70.000 millones de soles aproximadamente para el sector educación. ¿Qué garantiza que una suma tan gigantesca vaya a ser gestionada de manera eficiente? Yo creo que hay que hacer una suma en conjunto. Primero, revisar en el marco de una nueva constitución los contratos ley que se dan con las grandes empresas transnacionales y que de cada 100 soles que se de las utilidades que sacan, 70 soles se llevan ellos. Y vamos a estar mirando nosotros como el zorro a las uvas. Entonces creemos importante que bienvenida a la extracción minera, a las empresas transnacionales, pero con reglas claras. Yo le estoy preguntando sobre su plan de gobierno con respecto al presupuesto de educación, que por supuesto es además algo que despierta interés por su origen en el magisterio. Usted propone el 10% del PBI para educación, que son casi 70.000 millones de soles. Primero hay que rescatar la riqueza del país. Primero tiene que ser lo nuestro. Primero hay que recuperar los recursos estratégicos del país, que sea para el Perú lo que es del Perú. Hay que pechar a la corrupción, muerte civil para los corruptos y que devuelvan todo lo robado. Ahí hay dinero para dar a las escuelas, para los hospitales, para los agricultores. Hay que pasar por un momento de austeridad. ¿Cómo es posible que hayan congresistas y ministros con sueldos jugosos? Se acabó la planilla dorada. Vamos a conducir los destinos del país con sueldo de maestro. Vamos a renunciar al sueldo presidencialista y vitalicio. Entonces hay que exigir a la SUNAT que deje de estar hostigando a nuestros hermanos que abren una tiendita y se la cierra su negocio, pero no tiene la valentía de cobrar a las grandes empresas que deben al país. Entonces, hay que hacer una suma en conjunto con la finalidad de no solamente declarar en emergencia la educación, sino también la salud del pueblo peruano. Hay que pasar a la segunda reforma agraria. Hay que hacer del Perú un país de propietarios para que los hombres que quieran sacar un préstamo hoy en día se ven atados. Entonces, usted en su segunda reforma agraria, profesor Castillo, ¿implica, por ejemplo, expropiación de tierras? ¿Perdón? ¿Su segunda reforma agraria implica expropiación de tierras o estamos hablando sobre todo de la dimensión de acceso al crédito? Bueno, lo que hay que hacer es darle todas las facilidades a nuestros hermanos agricultores. ¿Cómo es posible, por ejemplo, de que se sigan importando productos de lo que el Perú produce? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que mientras tanto haya miles de ciudadanos que delinquen, el Estado le da desayuno, almuerzo, cena, teléfono, agua, luz, desagüe y encima un abogado de oficio y no se les se les deje sin desayuno, sin almuerzo a nuestros niños y a nuestros jóvenes estudiantes, a nuestros infantes en los jardines, ¿no? Y no se da eso porque no se quiere priorizar la agricultura. Pasar a la segunda reforma agraria significa instalar, por ejemplo, un banco de semillas en cada provincia, aperturar el Banco de la Nación para darle créditos a bajos intereses con facilidades de pago a nuestros agricultores, pero eso no solamente darle un asesoramiento técnico profesional, sino también enfatizar y asumir con responsabilidad la gran infraestructura vial que existe hoy, está en pésimas condiciones a nivel nacional. No, insisto, no implica la expropiación entonces de las tierras de agroexportación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es si hay abuso con la propiedad de la tierra y al otro lado tiene usted personas que no tienen un lugar donde trabajar, la tenemos que ordenar. Pero todas esas cosas tienen que pasar para que se traten y se debatan y se analicen en la Asamblea Nacional Constituyente. Lo primero que vamos a hacer nosotros es convocar a un referéndum para que el pueblo le faculte al gobierno instalar una Asamblea Nacional Constituyente en un plazo no menor de 6 meses y esta Asamblea Nacional Constituyente debe estar integrada el 60% de las organizaciones sindicales, populares, los colegios profesionales, los colectivos que hoy en día claman derechos en las calles y el resto por los constitucionalistas, los políticos y personas identificadas con el país. Eso nos va a dar facultades en el marco de una nueva constitución, ya lo llamo la verdadera constitución del pueblo peruano, para que rescatemos lo nuestro, rescatemos la economía del país. Hay que rescatar el gas de camisea para todos los peruanos. Hay que rescatar el petróleo, el oro, el uranio, el litio que acaba de entregarse a otros países. O sea, no podemos permitir más pobres en un país tan rico, ¿no? Pedro Castillo, usted propone una suerte de inversión en el ejercicio presupuestal. Usted señala que el presupuesto ahora está centralizado en Lima, el 70% y el 30% para las regiones, que eso debe cambiar, debe voltearse. Pero ¿sabía usted que el 85% aproximadamente de los casos de corrupción
precisamente se ubican en los gobiernos subnacionales. Hay quienes más bien señalan que la descentralización... Déjeme por favor terminar, que la descentralización más bien ha avanzado de manera torpe y que se han transferido muchos recursos con pocos controles. Esto iría aparentemente en contra de lo que usted propone, insisto, para invertir el presupuesto. A ver, el gran problema que tenemos hoy en día es el problema de la corrupción enquistada en todos los estamentos del Estado. Yo he visto a los alcaldes que hacen cola, a los gobiernos regionales que hacen cola en el MEP, como los enfermos que están en los pasillos de salud, del hospital, del seguro. En el MEP les ofrecen dar 1 millón de soles, pero ese 1 millón de soles no llega al pueblo, porque justamente en el gobierno, en el entorno, le dice, te voy a dar 1 millón de soles, pero dame el 5%, el 10%. Empieza desde acá, y eso se ha descentralizado. Lo único que se ha descentralizado es la corrupción. Eso tenemos que corregirla, pero yo no estoy hablando de esos 70 soles que ha quedado en Lima. Estoy hablando de los 70 soles que se llevan esas empresas que han saqueado al país, se llevan fuera del país. Hay que renegociar los contratos ley. Los contratos que se dan con estas empresas que bajo esta Constitución ha atado de pies y mano al Estado y le ha entregado nuestra riqueza. Si debajo de este suelo, este momento que estamos nosotros, hay un yacimiento minero, ¿a quién le corresponde? Nos dicen que es del Estado, pero una vez que sale, ¿a quién le corresponde? ¿Quién se la lleva? De esas utilidades, de la riqueza del país, de cada 100 soles, 70 soles se lleva fuera del país. Eso hay que hacerlo quedar al país, los 70 soles, para declarar en emergencia la educación, la salud y la agricultura, para darle prioridad a los micros y pequeños empresarios, para potenciar la investigación científica. Vamos a crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para que nuestros jóvenes, en un plazo no muy lejano, sean nuestros próximos científicos y se entreguen cuerpo y alma a la población, a su patria que la vio nacer, y contribuyan, por ejemplo, para una próxima pandemia no estar mendigando una vacuna. Entonces creemos importante que eso hay que potenciarla desde abajo, desde las bases. ¿Usted cree que cómo va a recibir la inversión sus propuestas? ¿La inversión no se podría más bien espantar, correr? No. Pueden irse los grandes inversionistas, los transnacionales que siempre han sacado al país, pero la riqueza se queda con nosotros. Si se van pero si se va la inversión, ¿cómo se con ese mismo estilo? Pero bienvenido a las que van a venir. Bienvenida a la extracción minera en el país, pero donde la naturaleza y la población la permita. Bienvenida a la empresa privada, pero con reglas claras, que no abusen de los trabajadores. ¿Cómo se compara, profesor Castillo, con Verónica Mendoza? ¿Perdón? ¿Cómo se compara su propuesta con la de Verónica Mendoza? Bueno, yo no tengo que hacer ninguna comparación. Aquí el único plan es que es con el pueblo, las alianzas son con el pueblo, ¿no? El pueblo sabrá entender quién toca hacer una propuesta real, objetiva. Me gustaría, por ejemplo, que el resto de candidatos que hoy en día estamos en esta contienda, luego que pasan las elecciones, sigamos asumiendo la responsabilidad y conviviendo con el país, con el pueblo, con el agricultor, con los niños desamparados, con las familias, ¿no? Si usted pasa a la segunda vuelta, ¿con quién se va a aliar? Con el pueblo. Pero, ¿eso le va a bastar, cree usted? Por supuesto, yo creo que solamente el pueblo salva al pueblo. Bien, muchas gracias Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre. Suerte en estos últimos días de campaña. Vamos a darle ahora la bienvenida a Alberto Bengolea, candidato presidencial por el PPC, que me imagino, para empezar, tiene algún comentario que hacer sobre la entrevista que acaba de escuchar. ¿Cómo está usted, Alberto? Gracias por estar con nosotros. Hola Enrique, ¿cómo estás? Un placer enorme saludarte y saludar a todo el país. Buenas noches. No, se lo pregunto porque usted desde el principio de la campaña siempre había enarbolado o había empuñado una bandera pues, que advertía de las candidaturas de izquierda. La del profesor Pedro Castillo es claramente una candidatura bien a la izquierda y ha despertado el interés en ciertas regiones del país. Por eso yo le pedía una observación al respecto. Sí, nada, simplemente la misma observación de siempre. Estas son las recetas pues, de la izquierda internacional que han hundido ya varios países. Han hundido a Cuba, hundieron a Nicaragua, hundieron a Venezuela, casi hunden a Argentina, lo han dejado muy mal parado. Ecuador, a Bolivia, y nos trae las mismas recetas trasnochadas que no sirven para nada, por el amor de Dios. Ahora nada más lo escuchaba decir que quiere hacer un ministerio de la ciencia para que nuestros jóvenes...
O sea, más burocracia. Dice que el Estado es corrupto y que no sirve, pero más burocracia. Vamos a hacer más ministerios, ¿no es cierto? ¿Para qué? Total, ¿quién no entiende? Vamos a convocar una asamblea constituyente. ¿Por qué no vamos por partes? Primero veamos si este Congreso que tenemos es más o menos mejor que el que ya tenemos actualmente y si la población le parece correcto antes de nombrar más congresos, que es lo que le encanta a la izquierda, ¿no? Más ministerios, más congresos, más burocracia, más corrupción, más vivir de la mamadera del Estado, como han hecho casi siempre las posiciones de partidos como el de él, así que no hay mucho más que decir. Creo que ya todo lo que tenía que decir con respecto a ellos lo dije en el debate y lo sostengo, por supuesto. O sea, hoy, y sabiendo tú, Enrique, creo, porque me has escuchado más de una vez, que yo me siento tan lejano de estas posiciones de izquierda como de las posiciones de derecha, para graficarlo, me siento tan a la derecha de Verónica Mendoza como a la izquierda de López Aliaga. Estando en esa posición equidistante, creo que hoy la amenaza real viene desde la izquierda, ¿no? Es terrible. O sea, pero esa equidistancia, ¿cómo se procesa a la hora de gobernar? ¿Se fue el audio? ¿Se fue el audio? No. No, te escucho bien, yo te escucho bien. Esa equidistancia, ¿cómo se procesa a la hora de gobernar? Es decir, cuando usted me dice, estoy a la izquierda de López Aliaga, a la derecha de Verónica Mendoza, ¿y qué hablamos cuando hablamos del Estado? Porque claro, hay acá una suerte de dos posiciones. Hay probablemente una posición que glorifica las capacidades del Estado peruano, que ya sabemos dónde están, pero hay otra posición pues que dice, oye, nada, vamos con todo, ¿no? Los privados somos los que vamos a sacar adelante. Esas son me va usted graficando, pero ¿cómo se procesa? ¿Cómo se aterriza en una receta? Acabas de narrar las dos grandes diferencias, digamos, en lo que respecta al tamaño del Estado, ¿no? La posición de la izquierda tiene un tamaño gigante, total. Contra más a la izquierda estés, el tamaño del Estado es más grande. Es la lectura de Marx, es la consecuencia de Marx y Engels, ¿no? Marx y Engels decía que había que generar una dictadura del proletariado para desde el Estado eliminar la propiedad privada y lograr la igualdad. Así que necesitaba que el Estado controle todo. Al frente tienen las posiciones, digamos, que nacen de Adam Smith, que son las posiciones liberales en la economía, que te dicen el Estado mejor que no se meta, el privado lo hace todo y el sector privado es lo máximo. Yo no creo eso, yo soy un social cristiano. Por tanto, yo creo en la economía social de mercado. ¿Qué te dice la economía social de mercado? Te dice, oye, estás loco, el que genera riqueza es el impulso privado. El impulso privado genera riqueza, pero el problema con el impulso privado es que cuando comienza el desarrollo del mercado libre, termina generando inequidades necesariamente y termina inclusive matando la libertad en esa mala competencia. Allí tiene que estar el Estado. No es verdad que el Estado no debe existir, como soñarían los ultraliberales, de ninguna manera. Necesitamos un Estado fuerte, sólido. ¿Para qué? Para que reglamente, vigile, fiscalice, intervenga cuando tenga que intervenir. ¿En procura de qué? De la justicia. Es decir, no es verdad que la libertad para los libertarios tenga que imponerse, ni que la igualdad tenga que imponerse. Los dos. Y el trabajo del Estado es asegurar libertad e igualdad como dos valores principales de la comunidad que queremos construir. Eso, aterrizado en la economía social de mercado, que está en la Constitución peruana, pero que no se ha practicado en el Perú, quiere decir que necesitamos un Estado del tamaño necesario para precisamente hacer estas tareas que le estoy asignando. Pero cuando hablamos de un Estado del tamaño necesario, también es cierto que claro, hay muchas veces argumentos que dicen, ya, hay corrupción. Entonces achiquemos el Estado. ¿Para qué vamos a tener ese Estado o para qué le vas a dar más recursos? Pero lo cierto es que Chile tiene una presión tributaria del 20%, Colombia va por ahí, ambos países, estaba revisando hoy, ambos países están procesando reformas tributarias. En el Perú no queremos saber, parece mucho de eso, y tienes el 13% de presión tributaria. ¿Qué salud vas a tener con eso? ¿Qué educación vas a tener con eso? ¿Usted cobraría más impuestos? No, lo que tenemos que hacer es aumentar la cantidad. A ver, primero que nada, y esto te lo digo con plena convicción, en estos momentos de crisis espantosa en donde necesitamos reactivar la economía, lo último que me está preocupando es aumentar presiones tributarias. Necesitamos todo lo contrario. Yo lo que necesito ahorita es rescatar a las MIPYMES, por ejemplo, a los profesionales de cuarta categoría, por ejemplo, esos en los que nadie ha pensado, esos que no tienen cómo sobrevivir. Y el problema es que si no sobreviven, esos generan el trabajo más o menos del 60% de los trabajadores peruanos. Si la bodega cierra, si la peluquería quiebra, si cierra el restaurante o el abogado independiente que tiene un par de asistentes cierran, esos dejan de darle trabajo a 2, 3, 4, 10 personas cada uno y la cadena se cae.
A esos tenemos que sostenerlos de todas maneras. Ahí hay un Estado que tiene que intervenir para decir, esperen un momentito, créditos para ellos a un año, los poquitos que lograron el crédito de reactiva de las pymes, hay que patearles un año el primer pago. No puede ser que en junio o en mayo tengan que pagar si nos volvimos a cerrar. No es culpa de nadie, no es culpa del Estado. Simplemente se les volvió a cerrar, es imposible que paguen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que quiebren? No. Tenemos que darles la posibilidad que reactiven el aparato económico y para eso el Estado tiene que tutelarlos durante un año sin discusión. Ahora, mientras eso ocurre, el Estado tiene que generar trabajo, lo que yo llamo el buen trabajo. ¿Cómo? Hay dos vías. Una, destrabando proyectos. Enrique, en todo el Perú hay miles de proyectos trabados por 100 razones. Yo como presidente quiero ser un destrabador de proyectos para generar trabajo. Te pongo un solo ejemplo de una forma rápida de destrabar cerca de 900 proyectos. Hoy tenemos, la cifra puede ser más o menos, 876 proyectos trabados por investigaciones de Contraloría, hoy. Y esto lo he conversado con funcionarios de Contraloría. Basta con dar una ley que permita que en el momento que el Contralor interviene se separen la investigación por un lado, cuerda separada, y la obra por otra, porque hoy día, frente a ese supuesto, investigando a un corrupto o a 2 o a 5, 100 personas se quedan sin trabajo, o 200, porque la obra para. La obra no puede parar. No solamente porque se necesita, sino porque en este contexto, hoy, ante la emergencia, lo principal es generar trabajo para los peruanos. Con ese proyecto de ley que vamos a presentar el 28 de julio, aspiramos de un plumazo a destrabar más de 800 proyectos y generar miles de puestos de trabajo. Pero lo otro es generar capital, que de eso se trata, no de ahuyentarlo, de atraerlo. Cuando yo escucho posiciones como las que dicen, vamos a poner un sobreimpuesto a la ganancia. Oye, el capital no tiene nacionalidad, tenemos que entenderlo. Yo soy peruano, yo soy recontra peruano y seguramente quien me escucha también. Pero el capital no tiene nacionalidad, el capital llega a donde siente que está cómodo. Y cuando vienen y le ladran y le dicen, te voy a cobrar, lo que hacen es hacer sus Ahora, pero Alberto, en varios países se están escuchando los ladridos, ¿ah? No solamente en países de izquierda, yo le hablaba de Colombia, le hablaba de Chile, que están trabajando sus reformas tributarias. Estados Unidos, Joe Biden va a financiar un programa de infraestructura el más ambicioso de la historia estadounidense con $1 trillón. ¿Cómo? Subiendo impuestos también. O sea, a ver, no me quiero poner en la... O sea, se va a necesitar más recursos. Si queremos, Enrique, estos créditos, la chamba, eso no es de un plumazo solamente, como dice. ¿Tú te imaginas frente a esa posibilidad cierta, estás bien informado, qué cosa pasaría si el Perú abre las puertas para que esos que van a huir de Colombia o Chile vengan acá? ¿Sabes la cantidad de trabajo que podríamos generar ahora que lo necesitamos más que nunca? Abramos los ojos, el Perú, y esto es una realidad en la economía, los países compiten. O sea, tener la posibilidad que vengan acá es generar trabajo. Y yo he dicho, no solamente en minería y en agroexportación, nosotros hemos identificado 4 fuentes de trabajo que nos parecen bien importantes. Tenemos que generar leyes para atraer capitales en el sector forestal. O sea, no tenemos una política de desarrollo de los bosques en el Perú, somos bendecidos por nuestros bosques y teniendo mucho más que Chile generamos muchísimo menos. Hay que desarrollar ahí. En el turismo, no hace falta que te explique demasiado, ¿no es cierto? El turismo debería ser un boom en el Perú. Tenemos que generar la llegada de capitales para levantar el nivel turístico peruano. Acuicultura es otra actividad en donde podemos generar un montón de puestos de trabajo de inmediato. Construcción, siempre, ¿no es cierto? En el caso nuestro, en nuestro plan, construcción de vivienda social. Hemos proyectado 100.000 viviendas para el primer año, lo que significa 500.000 de puestos de trabajo. Es decir, aprovechar la oportunidad competitiva. O sea, esto es una... Si nosotros logramos que esos capitales vengan en lugar de irse, lo que vamos a tener es muchos puestos de trabajo y es lo que necesitamos. El peruano necesita trabajar, no que le regalen plata, que le den trabajo para generar su propio dinero en dignidad. Y con eso, mira, esta es la vieja historia. Tú trabajas, tienes dinero, con ese dinero puedes comprar tus cosas, pero además puedes generar ahorro y puedes seguir creciendo y con eso de repente tú te conviertes en el futuro emprendedor y cuando tú emprendes tú das trabajo y por tanto comienza este círculo virtuoso de generar riqueza. La riqueza es hija del trabajo, no conoce otra forma de nacer. Es lo que yo quiero hacer para el Perú en este momento de crisis, generar trabajo y dejar estas otras discusiones para que las discutan en otro país. Vamos a aprovecharlo más bien. Oiga, Alberto, a usted le fue bien en el debate según todas las evaluaciones. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con la identidad del PPC conectada con el electorado ahora mismo? Un memorioso malintencionado me recordaba hace algunos días un famoso mitin del Tucán Bedoya en la Plaza San Martín, y él decía, yo combato al APRA por sus ideas y combato a Acción Popular porque no las tiene. ¿No? Sí, claro, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado con el PPC en los últimos años? Y le hago esa cita precisamente por la expectativa que de alguna manera despierta ahora Acción Popular, con un tema medio polivalente, ¿no? Luego del papel que ha tenido Acción Popular en el último Congreso. Enrique, ¿Cómo el PPC revierte esta situación? Pero a ver, Enrique, es lo mismo, discúlpame, cuando Bedoya dijo esa frase que hoy es plenamente actual, Acción Popular ganó elecciones también, era la época de Fernando Belaúnde. Ya en aquel entonces, a decir de Andrés Tausen, Acción Popular era una confederación de independientes, decía Tausen, ¿no? Hoy más que nunca, porque digamos, depende de qué Acción Popular me hablas, de la de Lescano o la de Barnechea o la de Díaz Canseco, porque son totalmente distintas, ¿no es cierto? Entonces, hoy día es lo mismo, o sea, en el caso de Acción Popular tú no terminas de encontrar cuáles son esas ideas, y en el caso de un candidato como el que han presentado, peor todavía, porque un día te dice azul y otro día te dice verde, sin ningún problema. Yo estaba en debates con él en donde sostenía una posición en función al auditorio y sostenía la contraria al día siguiente sin problema. Entonces, yo creo que la frase de Bedoya es recontractual. Tú has citado una cosa que la podría haber dicho hoy, así que ahí yo no veo dificultad. Ahora, si frente a eso, en un debate, mira, yo lo que reclamaba Enrique en esta campaña que yo he sentido particularmente difícil porque no hemos tenido igualdad de condiciones, esa es una realidad constatable. Yo decía, denme una oportunidad para estar todos en igualdad de condiciones. Y debo reconocer que esa oportunidad se dio en el debate, en donde estuvimos todos los candidatos con los mismos tiempos ante la audiencia nacional. Y que al final de eso, la audiencia haya determinado, a través de las encuestas telefónicas que en vivo y en directo hacían los canales de televisión, a través de la calle, que eso es más subjetivo, tú puedes decir, pero yo ahora vengo de caminar Jesús María y de hacer una caravana en la Victoria que ha sido, iba a decirte espectacular, pero no quisiera que la gente, me someto al testimonio de los periodistas que me han acompañado. Prefiero yo no decir nada, hay periodistas que han sido testigos de lo que está pasando en la calle. En la última semana hemos sido tendencia en las redes sociales 6 días. Me llaman de todas las regiones, ahora mismo vuelvo a entrar en contacto con Tarapoto, me llaman de todas partes a decirme cómo esto está subiendo. Si eso ha sido así, pues entonces efectivamente tenía razón. Dennos una oportunidad para estar en igualdad de condiciones y el Perú, ahora probablemente con una serie de otras características, sumido en la pandemia, con más tiempo, con más disposición de escuchar, escuchará esas condiciones y tratará, espero yo, de votar por el mejor. No es en vano que después del debate primero comenzó el cargamontón de la gente de Verónica Mendoza, me han dado de alma en las redes sociales, muy graciosos además, ¿no es cierto? Y después hace 3 días ha comenzado los golpes de Acción Popular. Acción Popular ha comenzado a pegarme y Lescano ha comenzado a pegarme. Yo ya le he dicho a Lescano, y aprovecho tu pantalla también, Enrique, en su última declaración Lescano me ha mandado a estudiar, dice que tengo que estudiar. Perfecto, yo encantado estudio, yo le pido más bien un debate. O sea, él se cree que conoce. Entonces vamos a debatir del tema que quiera. Propongo la pantalla de TV Perú, de Canal 7. Vamos a debatir, ¿no es cierto? Porque creo que el pueblo peruano tiene el derecho de votar informado. Porque sueño que esta vez el presidente del Perú sea elegido por los votantes y no por las encuestadoras. Y entonces espacios de debate deben multiplicarse. Lo espero de corazón. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Para terminar, ¿qué hacemos con el Congreso? Una certeza que vamos a tener el domingo es el Congreso dividido en 10, 11, 12, vamos a ver en cuánto. Sí. ¿Qué hacemos con el Congreso? Esa es una razón más para insistir en que se vote por los mapas del PPC. Necesitamos un presidente concertador. Necesitamos un presidente capaz de conversar, de hablar, que conozca perfectamente las diferencias, que las pueda tener claramente. Yo ahora he pretendido explicarles a ustedes cuáles son las diferencias entre izquierda y derecha que no se entienden, para entender qué cosa está detrás del pensamiento de cada uno y a partir de eso tener la capacidad de escuchar y de encontrar los puntos de contacto. A mí me han criticado mucho, Enrique, a lo largo de los últimos tiempos por tratar de buscar unidades, juntar gente, porque yo decía, necesitamos, para mí el arte de hacer política no es el arte de combatir y destruir al rival, es el de ponernos de acuerdo, porque yo siempre digo, podremos tener discrepancias, sobre esas discrepancias peleamos y lo hacemos siempre y estoy harto, eso no puede ser la política peruana. Todos tenemos coincidencias y tenemos que encontrar esas coincidencias porque encima de ellas vamos a construir. La única posibilidad de construir es esa, de unirnos. Y para eso se necesita una persona que tenga paciencia, capacidad de escuchar, perseverancia y que insista, ¿no es cierto? Y creo humildemente que esas han sido las características por las que hemos sido hasta criticados en los últimos tiempos, pero que ahora resultan ser, me parece, virtudes frente al Congreso que tú muy bien has pronosticado vamos a tener. Así que, nada, de eso se trata. ¿Tú te imaginas que pongamos de presidente algún pleitista? O sea, digamos, más o menos conocemos ya los antecedentes de mis ocasionales rivales políticos. Alguien que ya destruyó el Perú desde el Congreso,
o alguien que lo único que ha hecho toda la campaña es insultar a todo el mundo, insultar mujeres, pelearse hasta con su sombra. No, yo creo que necesitamos poner a alguien que tenga capacidad de consensuar, de conversar, de hablar. Alguien que no se sienta el privilegiado dueño de la verdad porque todo lo hizo él, ¿no es cierto? Tampoco. O sea, necesitamos a alguien capaz de hablar. Y creo humildemente que esa característica la tienen los que estamos postulando por los mapas del Perú con el PPC. Gracias, Alberto Bengolea, por su intervención. Suerte en estos últimos días de campaña tan importantes. Candidato presidencial del Partido Popular Cristiano. Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en nuestros estudios con Daniel Salaverry, candidato presidencial de Somos Perú. Volvemos. 5 días ya de las elecciones generales, le damos la bienvenida acá en estudios a Daniel Salaverry, candidato presidencial por Somos Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Daniel? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Gracias por la oportunidad, que son pocas las que tenemos y hay que aprovecharlas. ¿De dónde viene usted? De Huánuco. Hemos estado ¿Qué es lo que ha visto por ahí? Ayer y hoy en Huánuco, haciendo las caminatas, los recorridos en los asentamientos humanos, por ejemplo, que existen en Huánuco, como 2 de febrero, y un saludo para todas las madres que nos acompañaron en este recorrido. Viendo la falta de titulación, la falta de agua potable, la falta de muros contención para las zonas que están en zonas de riesgo, digamos, y que están pendientes aún de atender. ¿Hay el problema de la vacuna, el riesgo de la salud? Sí, por supuesto, pero están también estas familias preocupadas por la seguridad y por eso que ha sido muy bien recogida nuestra propuesta de declarar en emergencia la seguridad ciudadana a nivel nacional, de disponer que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a combatir la delincuencia. Me han agradecido por esa propuesta y estamos entusiasmados, seguimos dándole a la campaña, tratando de llegar hasta el último rincón, llevando esta y otras propuestas más como la del bono de 1.500 soles para los más de 8,5 millones de familias que están en riesgo de caer nuevamente en pobreza y en extrema pobreza. Necesitamos reactivar nuestra economía y para ello tenemos que estimular el consumo de bienes y de servicios. Eso yo le iba a preguntar, lo estaba conversando un poco con Pedro Castillo, pero sobre todo con Bengolea, el candidato del PPC. Estamos hablando de todas estas propuestas, por supuesto necesarias, pero ¿de dónde va a salir la plata? La izquierda está presentando medidas de reforma tributaria, claro, hay otros pues de estimulación de inversión, pero en realidad no queda claro de dónde sale la plata para, digamos, propuestas tan ambiciosas. En este tema específico del bono, del mismo fondo donde salieron los demás bonos, que es el Fondo de Reserva de Contingencia, que aún hay 7.700.000 soles, y tenemos que de ahí, y también de endeudamiento internacional. El propio Fondo Monetario Internacional, nos guste o no, ha recomendado a los países latinoamericanos que inyecten dinero fresco, inyecten liquidez, que estimulen el consumo interno. Mira, Enrique, los créditos Reactiva han funcionado para mantener vivos aún algunos negocios. Se han ido en pagar sueldos, se han ido en muchos casos en pagar alquileres, en permitir que estos negocios no quiebren, pero no se han reactivado como tal. Para reactivarse, por ejemplo, los comercios necesitan clientes y para que hayan clientes necesitan gente con dinero en el bolsillo. De 250.000 restaurantes en el 2020 han cerrado 100.000. Hoy han estado reclamando el gremio de los que quedan porque les amplían los horarios. Mira, de 400.000 peluquerías han cerrado 200.000 sus puertas en el 2020. Son decenas, cientos de miles de puestos de trabajo que se han perdido y que hay que recuperar para no solamente generar empleo, para que las personas puedan llevar dinero a su familia, sino para reactivar nuestra economía. Usted no será Vizcarra, pero Vizcarra es su cabeza de lista y Vizcarra es un personaje de un lado controversial, de otro lado retiene una popularidad. Ahora parece que el Poder Judicial le está sonriendo en términos al menos de lo que la Fiscalía, está haciendo su trabajo. De lo que la Fiscalía está reclamando. Pero, por ejemplo, a Vizcarra se le critica mucho por el tema de las vacunas, que no dejó el tema listo. Insisto, usted no es Vizcarra, pero ¿qué me puede decir de ese desempeño de Vizcarra frente a la pandemia? Lo que ha dicho Martín Vizcarra desde el primer día,
que si el presidente Sagasti ha podido firmar un convenio marco que va a permitirle al Perú contar con 48 millones de vacunas, es porque hubo todo un proceso previo que empezó inclusive en el mes de abril, sendas reuniones, inclusive permitiendo que estas empresas chinas puedan venir al Perú a hacer los ensayos con cerca de 12.000 voluntarios, lo cual permitió que se pueda firmar este convenio. Y qué bueno que hemos tocado ese tema, porque veo que algunos dicen, yo me voy a subir a un avión. No se trata que el presidente se suba a un avión, eso es demagogia pura. Lo que se trata es de garantizar el proceso de compra que ya se inició, lograr obtener estos 48 millones de vacunas lo más pronto posible, que el Estado compre y una vez que el Estado tenga en su poder, sí convocar a la empresa privada para que ayude no solo en la distribución, sino en la colocación de la vacuna de manera gratuita y rápida. Si a la empresa privada le va a asumir un costo el colocar esa vacuna, bueno, que lo suma el Estado. Pero tenemos que ser convocantes, tenemos que permitir que Fuerzas Armadas, que iglesias, pero que la empresa privada también participe para que cualquier ciudadano tome la decisión. ¿Me voy a un hospital o me voy a un consultorio, a una clínica, a un centro comercial, a una bodega donde haya una caseta de vacunación? Aquí de lo que se trata es que todos nos vacunemos lo más pronto posible y de manera gratuita. ¿Es necesario que las Fuerzas Armadas salgan a combatir Sí. la inseguridad? ¿Es constitucionalmente viable? ¿Es deseable? Mire, inclusive hay un decreto, el 1095, que dice que cuando la delincuencia ya sobrepasa los niveles de respuesta de la policía, las Fuerzas Armadas pueden entrar. Pero yo voy a ir por el lado de la declaratoria de emergencia. Creo que es importante duplicar el número de efectivos policiales, efectivos del orden, en este caso de las Fuerzas Armadas, a nivel nacional. Hoy en día se tienen 120.000 policías y es poco. Con la presencia de las Fuerzas Armadas esto por lo menos se va a duplicar. Y yo estoy seguro que la presencia y el patrullaje de nuestros soldados en sus tanquetas, en los lugares más peligrosos del Perú, controlando nuestras carreteras, estoy seguro que los índices de inseguridad van a disminuir ¿Las Fuerzas Armadas no notablemente. están preparadas para enfrentarse, digamos, a este tipo de delincuencia o para relacionarse con la ciudadanía? Daniel, ¿qué opina de eso? Mira, eso es una leyenda, porque lo hemos visto en esta pandemia. En este último año, las Fuerzas Armadas han luchado contra la delincuencia, no solamente manteniendo el control de las calles durante el encierro, sino también combatiendo a los delincuentes. Y lo han hecho bien, no ha habido excesos, no hemos visto denuncias de que se han sobrepasado en la utilización de la fuerza, todo lo contrario, y han hecho un magnífico trabajo. Yo como presidente no puedo tener a los soldados metidos en un cuartel mientras que en las calles siguen asesinando a nuestros compatriotas, por favor. Estamos en un nivel límite en el Perú. ¿Qué va a hacer con los venezolanos? ¿Ha tenido usted expresiones? En fin, ya casi se trompea con un venezolano, lo que vimos en un video. ¿Qué va a hacer puntualmente con los ciudadanos venezolanos, más de 1 millón que están acá? ¿Cómo va a diferenciar en todo caso la paja del trigo? ¿Cómo va a ser ese proceso? Ese es el problema, que han ingresado 1 millón de extranjeros, de los cuales 500.000 tienen sus papeles en regla, son considerados refugiados, Migraciones tiene nombre y apellido y ha podido cruzar información de esas personas y son personas honestas y decentes. Del otro 500.000 que ingresaron por la selva o sabe Dios cómo, no se tiene ningún tipo de información. No sabemos si son gente honesta o si son prontuariados que han venido fugando de la justicia de su país, escapándose de las cárceles, y tenemos todo el derecho como país soberano de saber quiénes están en nuestro territorio. Vamos a darle un plazo perentorio para que regularicen su situación, para que se acerquen con su pasaporte y digan, acá está mi pasaporte, no tengo ningún antecedente, no tengo ninguna requisitoria, crucen información con Interpol, soy una persona honesta que quiere trabajar en el Perú. Perfecto. Pero a los que no, sí los vamos a capturar y los vamos a deportar inmediatamente. Me acaba de contar que ha estado usted en Huánuco. Hemos comenzado este programa con el candidato Pedro Castillo, que obviamente expresa una posición radical, de izquierda, creo yo, no es injusto calificarlo así. Y hasta que las encuestas se podían comentar, emitir, se veía que una propuesta como esta estaba prendiendo en determinados puntos del país. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con ese votante? Es el voto de la izquierda no solamente radical, sino extremista, que en algún momento la tuvo Antauro Humala,
que también la tuvo en su momento Verónica Mendoza, y yo siento que entre ellos se están moviendo los números, ¿no? Yo creo que... Pero quizás es parte de este electorado que usted escribía, que está pidiendo titulación, que está pidiendo o no. O usted no ve un electorado radical mayoritario o importante en esos puntos del país. Fundamentalmente el electorado del sur, ¿no? Que siempre ha sido reaccionario y que tiene esa posición política. Nosotros, en mi caso, yo recorro el país y hay un grueso de la población, diría yo casi el 50%, que aún no define su voto, y lo que está viendo, expectando hasta el último momento es ver quién les garantiza que le vamos a dar seguridad, quién les puede garantizar que efectivamente vamos a tener salud, vamos a poder vacunarnos, quién está ofreciendo como nosotros, por ejemplo, una amnistía a todas las multas y a todas las deudas que están ya en cobranza coactiva de las MIPES, porque están a punto de quebrar las MIPES. Nosotros vamos a dar una amnistía, vamos a anular todas esas multas y deudas. ¿Es viable eso Por supuesto que es viable. hablando, con una presión tributaria que ya tienes de 13%, todavía bajarla más? ¿Es viable para un Estado como el peruano? Pero son deudas incobrables. Esas empresas, pequeñas y microempresas, están a punto de quebrar. Cuando quiebren, igual la SUNAT no va a poder cobrar esas multas. Yo prefiero que se dé una amnistía, salvar a esa MIPE y permitir que se reactive para que sigan generando los 9 millones de puestos de trabajo que generan hoy en día en el Perú. No podemos matar a esa MIPE y encima igual no cobrar, porque no va a haber forma de cobrarle, están quebradas. Entonces tenemos que tener este tipo de medidas y decisiones si queremos realmente reactivar nuestra economía, estimular el consumo interno de los restaurantes, de los pequeños negocios, de los talleres. No hay otra manera de hacerlo. Y a lo que me han dicho populista para ofrecer un bono están totalmente equivocados. Es una necesidad, por lo que te he dicho, para estimular el consumo y para evitar que millones de peruanos caigan nuevamente en la pobreza. Necesitamos ayudarlos con estos bonos. Vamos a ir a una pausa, Daniel Salaverry. Encantado. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el candidato presidencial de Somos Perú. No se muevan. Daniel Salaverry, candidato presidencial de Somos Perú, sin entrar otra vez en los detalles numéricos, pero parece que el elector de Somos Perú está muy entrenado en el tema del voto cruzado, porque esta suerte de locomotora que significa para un sector del electorado Vizcarra no se parece extender a la candidatura presidencial. ¿Cómo explica eso? Mira, Somos Perú en todas las encuestas está peleando el primer lugar de intención de voto. En el Congreso. EIP tiene 10%. Sin embargo, las mismas encuestas nos quieren decir que va a haber un cruce del 90% de votos. Es decir, de todos los que van a votar por Somos Perú, el 90% no va a votar por su candidato presidencial. Eso es imposible. No existe proceso electoral en el Perú en sus 200 años que haya habido ese fenómeno. El cruce de votos es máximo de 15%. Entonces yo confío que el trabajo en equipo que hemos hecho, tanto la plancha presidencial como la lista de candidatos al Congreso, finalmente va a tener una votación lineal porque somos un solo partido y tenemos una sola propuesta programática. Y ¿no? Eso nos lleva a qué va a pasar con el Congreso. Una certeza, como lo decía en otro momento del programa, que vamos a tener el domingo es si vamos a saber cómo va a estar compuesto el próximo Congreso. De ahí comenzará el partido de la segunda vuelta. Pero lo que está claro, lo que parece claro, es que vamos a tener un montón de bancadas. Usted ya ha pasado por una experiencia parlamentaria bastante convulsa. ¿Cómo vamos a hacer con este nuevo Congreso? Bueno, se necesita un presidente concertador, dialogante, no arrogante ni soberbio como vemos algunos candidatos que todavía no ganan nada. Ya imagínate la actitud que tienen. Un presidente que conozca el funcionamiento del Congreso, que conozca su hermenéutica, cómo funciona, que sepa entender a los congresistas. Yo he sido presidente del Congreso y no es por jactarme, modestia aparte, Enrique, no solamente fui dialogante y concertador, sino que logré cohesionar a todas las fuerzas políticas, salvo la fujimorista y la aprista, al punto que me pidieron que me lance a la reelección, a la presidencia del Congreso, recordarás. Entonces, esa capacidad de diálogo, a pesar de las discrepancias políticas que podamos tener o ideológicas, pero que podamos sentarnos en una mesa para encontrar puntos en común, creo que es una garantía que un gobierno de Somos Perú y de Daniel Salaverry no va a haber ese enfrentamiento
estéril que muchas veces tenemos, ¿no? Usted evalúa precisamente esa experiencia, pero usted venía de la cantera de Fuerza Popular, fue presidente del Congreso cuando estaba en Fuerza Popular, se separa de Fuerza Popular y ahora Keiko Fujimori nos dice que ella reconoce que se cayó en un círculo vicioso de confrontación. ¿Qué le respondería? Que quien ordenaba ese círculo vicioso era ella y que si es que este arrepentimiento es legítimo, en buena hora para ella. Porque parece más bien ella como que separarse de la dinámica parlamentaria. Bueno, que se vivía, ¿no? yo no creo que Karina Beteta, Héctor Becerril y Rosa Bartra hayan actuado simplemente por voluntad propia. Ellas obviamente recibían directivas. Pero si eso ya cambió, en buena hora para ella. Yo dudo que el pueblo peruano vuelva a darle la confianza ya por tercera vez. Así es que yo espero realmente que quienes ven en Martín Vizcarra a alguien que cuando ocupó la presidencia de la República hizo un trabajo cercano a la población, estuvo siempre cerca a la población, le den la confianza para que pueda liderar el Congreso. Y si ven en mí a alguien que cuando ocupó la presidencia del Congreso se mantuvo siempre firme y no se dejó manejar como títere, también nos dé la confianza y puedan marcar los tres corazones que son los símbolos de Somos Perú. Somos un solo equipo con Martín Vizcarra y con los demás candidatos. Tenemos una sola agenda programática, un solo plan de gobierno. No somos dos partidos políticos como nos quieren mostrar las encuestas. No lo somos. Y la gente lo entiende así. Y por eso que nos ofrece siempre su respaldo y su apoyo. Yo sigo recorriendo el país. Honor a la verdad. Miro las encuestas, pero no les hago mucho caso porque ya he tenido experiencias con ellas. Y teniendo márgenes de error tan altos en relación a la intención de voto que tenemos todos los candidatos, desde el que aparece primero o al que aparece último, hay candidatos que ya se sienten ganadores y no se dan cuenta que el margen de error es el 50% de su intención de voto. Lescano, por ejemplo, hablando de un partido que también tiene presencia parlamentaria, como es Acción Popular, ¿no? Mira, hay partidos que tienen 7% y sin embargo el margen de error es 3 puntos. Es decir, casi el 50% de esa intención de voto puede ser falta, ficticia, puede ser un margen de error. Por eso que todavía nada está dicho. Encima hay medio Perú, 50% de peruanos que aún no definen su voto y que están mirando cómo, no solamente qué cosa proponen, sino cómo se comportan desde ahora quienes pretenden llegar a la presidencia de la República. Si se caen, se trompiezan porque no tienen la fortaleza, la firmeza, la energía para salir adelante, o si es que están con actitudes arrogantes aún sin haber ganado nada. ¿Quién es el más arrogante en esa competencia de arrogancia? Por favor, pero eso es una competencia de egos colosales, ¿no? Yo hice, ¿no? Yo inventé esto, por mí se hizo esto. Por favor. El Perú creo que no está para eso, el Perú está para gente conciliadora. ¿Y qué representa el señor López Aliaga en ese? Porque claro, hay una suerte de bolsón de derecha, ¿no? Hemos hablado de Keiko Fujimori, usted se acaba de referir sin nombrarlo a Hernando de Soto, pero López Aliaga también representa una suerte de frustración de una parte del electorado, ¿no? De la ultraderecha, con toda la situación radical, extremista, súper conservadora, pero entre comillas, ¿no? Principista, porque como se lo dije el día del debate en su cara, él que se jacta de ser un candidato pro vida y en contra del enfoque de género, ideología de género, como le dicen, no tiene ningún reparo cuando se trata de negocios de asociarse con un empresario multimillonario internacional que más bien financia ONGs pro aborto y pro ideología de género. Entonces, cuando hay negocios de promedio, agarro mis principios, mis valores y los meto en un cajón. Business on business. ¿Quién decía eso, Toledo? Business on business, ¿no? Entonces, en ese bloque donde estábamos hablando de integridad y de lucha contra la corrupción, yo quise hacer notar esa contradicción, por lo menos, llamarla contradicción de López Aliaga, de alguien que se muestra de una manera, pero en la práctica se comporta de otra. Y para ir terminando, ¿usted es liberal, conservador? ¿Dónde se ubicaría en ese esquema? Probablemente, por lo que me ha dicho, esa no sea la prioridad de su campaña, pero de todas maneras lo encuadra a uno. Mira, dependiendo del tema que hablemos, ¿no? Yo en temas económicos, por ejemplo, soy liberal, en otros puedo ser conservador, pero finalmente aquí lo que se quiere es darle soluciones a los problemas. Tenemos niveles de inseguridad tremendos, perfecto. Tomemos una decisión, seamos valientes, convoquemos a las Fuerzas Armadas y que junto con la policía combatan la delincuencia. O sea, temas prácticos, ya sin mucho floro, como dice la gente, sin mucho análisis. Estamos cansados de los diagnósticos.
Cansados de los eruditos. Queremos gente que tome decisiones, Enrique, que no se toman en ese país y por eso estamos como estamos. Gracias, Daniel Salaverry. 11.000 millones de soles, permíteme rápidamente, 11.000 millones de soles devuelven cada año todos los alcaldes del Perú juntos por no tomar decisiones, por no saber tomar decisiones. 11.000 millones de soles de su presupuesto regresan al Ministerio de Economía habiendo tanta necesidad en el Perú. Y hay muchos casos de corrupción en las regiones también. Por eso El que estamos 80% de planteando casos están en la las regiones. eliminación de los cargos de confianza, para que nunca más un gobernador o un alcalde ponga como jefe de compras o jefe de adjudicación de las obras a sus amigotes, que sean por concurso público. Interesante. Gracias, Daniel Salaverry. Gracias, Suerte Enrique. en estos últimos días Muchas de campaña. gracias. Vamos nosotros a una última pausa, regresamos.